por lo menos por las mañanas. En las tardes, con la pena, tengo que lidiar con las visitas. Se trabó. ¿Me trabé? ¿O ya estoy otra vez? Ya otra vez. Ah, gracias. ¿Qué se trabó otra vez? Ok, gracias. No estoy solo, estoy conmigo. Eso me repito a mí mismo cada vez que oigo ruidos incomprensibles dentro de mi propia habitación. Sé que las casas viejas crujen, que suenan las paredes por el acomodo de los cimientos, sobre todo en una zona de temblores como en la que yo vivo. Hay casas que se mueven porque fueron mal acomodadas antes y que van cediendo por su peso hasta encontrar por medio de la gravedad el suelo, a veces violentamente. Sin embargo, cada vez que algo suena, yo tengo estremecimientos. Y no soy miedoso. Creo que no creo en fantasmas. La vecina de al lado, en cambio, sí creía. Y decía que hablaba con ellos, por las noches. Me contó que su marido, que se murió hace como 40 años en un accidente de avión, la venía a visitar a las 12 en punto de la noche. Le contaba historias, del lugar donde decía vivir, en el que todo era luz y nubecitas, y cosas buena onda, pero donde no pasaba nada. Definitivamente todos vemos las cosas de muy diversas maneras. A mí, esa visión del cielo o lo que ella cree que es el cielo, me parece un poco aburrida. Ella está convencida de que es fantástica. Yo pienso que simplemente lo seguía extrañando, y con tal de verlo una vez más, incluso le parecía fenomenal un elevador de 2 metros cuadrados, parado eternamente entre los pisos 15 y 16, donde estar juntos una vez más. Y en eso coincidimos. El amor es una cosa inexplicable y capaz de hacerte realizar las mayores locuras o los más absurdos sacrificios. Cuando se lo dije, ella puso los ojos como platos. Eso hubiera dicho Enrique, gritó, acorralándome contra la puerta de mi casa y mirándome como se mirara a un experimento en el microscopio que resultó salir espectacularmente bien o tal vez terriblemente mal. Me asusté mucho. Avanzó hacia mí queriendo abrazarme mientras sollozaba, creyendo, eso lo supe luego, que yo era la reencarnación de su marido. Por suerte, la puerta de mi casa se abrió y yo pude escabullirme dentro, mientras las piernas me temblaban como arbolitos puestos frente a un huracán de esos que azotan siempre el Pacífico. Mi madre tuvo que hablar con ella. Esto sucedió hace algunos meses, y no había vuelto a verla desde entonces. Bueno, de lejos sí. Me sonreía con unos labios de papel que parecía que parecían siempre estar a punto de quebrarse. La está viendo un médico especialista en pérdidas emocionales, que la convenció de que yo no soy Enrique y de que tiene que aceptar que él se marchó para siempre. Me costó mucho trabajo entender que pudieran existir amores tan fuertes como el suyo, amores de esos que no dejan respirar, ni dormir, ni ver más allá de las propias narices. Amores que trascienden la muerte. Me da lástima, pero en el fondo me gustaría mucho que a mí me pasara alguna vez. Sufrir un mal de amores, como se sufre la hepatitis que me mantiene en cama desde hace 3 semanas. Amor que duele en el cuerpo y en el alma, que te agarra de la garganta y no te suelta, aunque pasen 40 años y la vida siga su ritmo a tu alrededor. No creo en fantasmas. Don Enrique ya no está entre nosotros, pero lo que sentían ambos, de alguna u otra manera, sigue en el aire y logra que crujan las vigas del techo y que se caigan de vez en cuando los vasos de agua que uno puso en la mesita en el centro mismo y no en la orilla. Hoy vino a visitarme, acompañada por mi madre, que todo el tiempo estuvo junto a ella en mi habitación como un perro guardián. Yo sé que es completamente inofensiva, pero no estaba seguro de mi reacción si ella me abrazaba de golpe. Me decía Enrique y me pedía que regresara. Pero no pasó nada, por suerte. Me pidió disculpas. Me dijo que había tenido una crisis, pero que ya estaba bien.
que le daban medicinas. Y yo pensé que deben ser medicamentos muy poderosos, aquellos que logran que se te olvide que alguna vez estuviste enamorado como ella lo estuvo. Mamá le dio galletas, que se comió con desgano, y ella me dejó un libro envuelto para regalo. No lo abrí en ese momento, porque dicen que es de mal gusto mostrarse ansioso cuando te dan un regalo y romper el papel con el que está envuelto como si fueras un niño pequeño esperando un juguete prometido. Un par de veces me dio la sensación de que se iba a echar a llorar, pero se contuvo como una verdadera guerrera. Nos contó que se va a ir a vivir con una hermana a Los Ángeles, que desde que toma las medicinas ya no va a visitarla a su marido por las noches, y que por fin, después de tantos años, donó a la beneficencia toda la ropa de Enrique, que había conservado en los armarios y los cajones, planchada perfectamente doblada y oliendo a lavanda. Y confieso que me dio un escalofrío. Y no era porque hubiese guardado la ropa del muerto tanto tiempo, sino por lo que eso significaba. Y entonces fue mamá la que se echó a llorar quedamente. Un par de lágrimas salieron de sus ojos mientras la vecina contaba lo que contaba. Disimuladamente tomó un pañuelo desechable y se las quitó de la cara, como si le hubiera entrado una basurita o polvo. Yo estuve a punto. Donar la ropa es su peculiar manera de despedirse para siempre. Aceptar por fin que la muerte los había separado y que no había remedio. Cuando estaba por marchar, me levanté de la cama y la abracé. Un abrazo largo y fuerte. Un abrazo que significaba una despedida diferente. Lo hice sin pensarlo, porque me nació de lo más profundo. Ella era como una niña, sin abrigo en un crudo invierno. Le dije que la vida seguía, que fue lo único que se me ocurrió en ese solemne y terrible momento. Y ella en mi oído tan solo dijo gracias, 2 o 3 veces, casi en susurro. Se marchó sin mirar atrás. Me quedé viendo el techo, buscando las familiares formas que adivino desde niño y que me tranquilizan. Me hacen sentir seguro. Me dicen que estoy a salvo en mi hogar, pero ya no están ahí. Se han marchado, igual que la vecina. ¿Estás bien? Me pregunta mamá desde la puerta de mi habitación. No puede ocultar esos ojos rojizos que demuestran que ha dado rienda suelta al llanto. Yo sí. ¿Tú estás bien? Respondo con el libro todavía envuelto para regalo entre las manos. Se sienta en una esquina de la cama junto a mí. Me da mucha pena. Es una buena mujer. Yo creo que no lo ha podido superar del todo, pero hace un esfuerzo grande, me dice con total confianza. Me atrevo entonces, ya que estamos hablando desde la verdad, a preguntarle, ¿tú y papá se aman así? Ella mira un instante al techo de mi cuarto. Debe estar buscando como yo las figuras imaginarias que ya no están ahí. Tarda en contestar. Suspira y me toma de la mano. Todos nos amamos de maneras distintas. Cada uno tiene sus formas, sus códigos, sus peculiares ceremonias para demostrarle al otro lo que siente por él. A veces hay flores, poemas, un trozo de pan, una mirada, un apretón de manos, un beso, un no decir ni siquiera palabras, un abrazo, una caricia. Sí, nos amamos así, pero diferente. Me quedo mudo. Parece que estoy frente a una poeta. No sabía que mi madre fuera capaz de contar así las cosas. Generalmente la escucho decirme que me bañe, que me ponga a hacer la tarea, que no haga barbaridades, que me limpie el lodo que traigo en los zapatos, en el tapete de la puerta, que está orgullosa de mí, que me parezco a su padre, que mis ojos le recuerdan los atardeceres en el campo. Y descubro de golpe y porrazo que todas y cada una de esas palabras que me dice también son otra forma de decir amor. Nos abrazamos y ya no llora. Te voy a pegar la hepatitis, le digo soltándole amablemente. Los adolescentes no somos muy propensos a dar 2 abrazos el mismo día, como si se gastaran. Es imposible. A las madres no se nos pegan las enfermedades de los hijos, sino quién te cuidaría. Y la vio reírse con esa risa única que tiene. Una risa con muchos dientes que le despeja en un santiamén los ojos, que hace unos segundos eran rojos y que ahora son claros como el agua. ¿Qué quieres comer? Pregunta haciéndome cosquillas en el estómago. Eso ya es demasiado.
Los adolescentes no dejamos que nuestras madres nos hagan cosquillas como si fuéramos unos cachorritos. Menos mal que nadie nos ve. ¡Llama! Le digo apartándola de mi lado. Se pone seria. Y finge que se pone seria. ¿Qué desea comer el señor? Pregunta imitando la voz de un lacayo en la corte de un rey. Y me aprovecho ese momento de intimidad en que sé que puedo pedir cualquier cosa y que cualquier cosa me será concedida. Soy un cínico. Milanesa con papas, guacamole, helado de cereza, una coca fría. Pone una palma al aire para chocarla con la mía. Voy a tener que ir al súper por el helado, pero no te creas que va a ser así todos los días. Solo lo hago porque estás enfermo. ¿Ya hiciste la tarea que te mandaron de la escuela? No quiero que pierdas el ritmo. Si no, luego vas a sufrir enormidades para estar al parejo con tus compañeros. Ya volvió mi mamá a hacer las cosas que por ley hacen las mamás. En la tarde viene Isa a dejármela, contesto aburrido. Lo mejor de estar enfermo es no tener que hacer tareas. Pero eso tampoco es para siempre. Si no me pongo listo, acabaré reprobando. Por suerte parece que el maestro de literatura se compadeció de sus ratas de laboratorio y no ha puesto ningún nuevo libro del que haya que hacerle un reporte. Esa muchachita es encantadora, contesta mamá levantándose de la cama. ¿No te gusta? Y esquiva por centímetros el almohadazo que le tiro. Una cosa es hablar de amor entre padres y otra muy distinta que ande hurgando en mis sentimientos. Los adolescentes no hablamos con las madres acerca de las muchachas que nos gustan. Se tiene siempre que conservar una sana distancia. Secretos, intimidades que no hay por qué andar ventilando como si estuviéramos en un reality show de la televisión. ¡Mamá! Grito. Ella cierra la puerta y detrás de la puerta todavía la oigo decir, quedamente, pero claramente. Si te gusta. Mi madre tiene un sexto sentido o yo soy muy obvio. O me conoce tan bien que soy incapaz de ocultar lo que siento. Pareciera que me ha parido. Soy un bruto, pues claro que me ha parido. Por más que los adolescentes queramos ocultar sentimientos, gustos o ascos, las madres inevitablemente los descubren. Es una pesadilla. Tengo que aprender a mentir, incluso con la cara, si no quiero que mi vida privada sea ventilada en cualquier momento y todos en esta casa, en esta calle y en esta ciudad sepan tarde o temprano que Isa me gusta. ¡Carajo! ¡Se me nota! Me digo a mí mismo en voz alta, sin darme cuenta. La puerta del cuarto se abre repentinamente. Se asoma mi madre. Sí, se te nota. Y hazme el favor de no decir carajo, por favor. Ya no tengo almohada que tirarle, así que no me queda más que deshacerme en carcajadas. Por favor, no digas nada, le suplico. Entra y me da la mano solemnemente. Es un secreto entre los dos, lo prometo. Y no vuelvas a decir malas palabras frente a mí. Pero si no estabas, le reviro. Siempre estoy, contesta misteriosa. Es cierto, siempre está, aunque no esté presente. Al fin se va y yo sigo riéndome. Oigo que se cierra la puerta de la calle y sin embargo me asomo para estar completamente seguro de que estoy solo. Se marchó ya, seguramente a comprar el helado de cereza, un capricho de su hijito enfermo y enamoradizo. En las escaleras, vestido con un pijama azul, de rayitas que me regalaron en Navidad, grito a voz de cuello sabiendo que no hay nadie en la casa. ¡Carajo! ¡Se me nota! ¡Soy un imbécil! Vuelvo al cuarto y abro el regalo de la vecina. Es la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Tiene una dedicatoria escrita con tinta azul y letra diminuta. No dice mucho. Las palabras son símbolos para recuerdos compartidos. Jorge Luis Borges. Parece que hoy en el aire solo hay amor, en todas sus variantes. Se me nota, se me nota, se me nota. ¿Qué voy a hacer? Muy bien, hasta aquí lo dejamos con esta lectura. ¿Qué les pareció la continuación de la historia de Joaquín? Interesante. Interesante. Adelante, Yajaira. ¿Tienes levantada la Ah, mano? bueno, hay una parte que me hizo recordar cómo yo le tomé el gusto a la lectura
y es que él menciona que gracias a su maestro de literatura y a su papá, y pues en lo personal, yo también le tomé el gusto a la lectura gracias a mi papá. Cuando iba en la secundaria, pues yo ya había leído varios libros que nos habían pedido los profes, pues en la escuela, pero la verdad no me gustaba, lo hacía nada más pues por cumplir. Pero en una ocasión, mi papá me insistió mucho en leer un libro, se llamaba El mensaje en una botella. Y la verdad me leyó solamente una carta porque ahí pues la historia relata de unas cartas que encuentra una mujer en una playa, en unas botellas, en una botella. Entonces me leyó una carta, de ahí me llegó el interés y ese libro lo terminé en 2 días de tanto que me gustó. Ahorita mi papá pues ya no vive, pero cada que voy a leer un libro, recuerdo pues que gracias a él, a mí me gusta leer, porque esa vez me acuerdo que estaba bien insistente, y mira, lee este libro, y yo, no, es que no me gusta leer, y no, te va a gustar, y me leyó esa parte, y yo dije, bueno, le voy a dar la oportunidad, y sí, la verdad, le agradezco que hubiese estado tan insistente, porque ahorita es uno de mis hobbies favoritos, el leer. Mira qué bonito. Qué bonita historia, Yajaira. Gracias por compartirla. ¿Alguien más quiere compartir algo o comentar algo? Así. ¿Por ¿Sí? qué no hay chat? Ah, no me gusta abrir el micrófono. ¿A poco no hay chat? ¿No pueden escribir en el chat? Pues aquí me aparece, dice, no, no me deja. A ver, ya escribí yo un mensaje ahí en el chat. Debería de aparecer. Dice, el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Ok, ok. Muy bien. Entonces, bueno, si quieres, comenta en lo que yo busco cómo abrirlo a ustedes también. O alguien más que quiera hablar en lo que encuentro cómo dejarlo. Bueno, ¿por qué no nos ha calificado? Una disculpa, sinceramente les debo una disculpa. Yo tuve que hacer un viaje el fin de semana. Regresé el lunes. Salí a las 7:30 de la noche del lunes. Llegué a mi casa a las 6 de la mañana. Fueron 12 horas de viaje porque hubo un choque en carretera. Entonces todo el día de ayer estuve tratando de descansar sí estuve tratando de calificar, pero estaba muy cansado para hacerlo. Entonces apenas ahorita estoy subiendo calificaciones. Entonces hoy a más tardar debe de quedar, si no mañana. Mañana queda lista su calificación. Sí, sí les debo una disculpa y sí, no organicé bien mi tiempo. No pensé que me fuera a llevar tanto tiempo. El, pues ni siquiera esperaba yo este accidente, ¿no? Que me tuvo ahí 4 horas parado sin movimiento, o sea, ni siquiera vuelta de ruedas, literalmente parados. Este, pero bueno, ¿hay algún otro comentario, alguna otra duda? Adelante, Glenda, veo que tienes la mano levantada. Primero que nada, buenas tardes. Yo le había escrito para comentarle de la obra de Frankenstein porque no me dejaba abrirlo. Ah, claro, claro. Lo del contexto y todo eso que podemos sacar, ¿tiene que ser precisamente solamente de la parte que nos muestra un pequeño como resumen o tenemos que sí leer los capítulos que nos menciona? No, hay que leer los capítulos que menciona. La reseña que aparece en las instrucciones, ahorita comparto pantalla. Eh, bueno, hago un paréntesis antes de continuar con la respuesta. Ya vi, tengo que incluirlos a ustedes dentro del grupo para esta reunión, porque ahorita están como invitados. Entonces, terminando la sesión, yo les mando al chat a cada uno en la plataforma la invitación al grupo. Les decía al inicio que prefería utilizar Teams porque aquí sí tengo chance de tener muchas personas en pantalla, todos pueden hablar, eh, puedo tener más gente en sala y puedo grabar. Entonces, les voy a mandar la invitación para que se puedan unir al grupo del chat, en donde voy a estar subiendo el link de las reuniones para que puedan escribir en el chat, ¿sale?
Ok. Regresando a tu pregunta. Bueno, antes de, regresar a la pregunta, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, Sí. gracias. Muy bien. Entonces. Ay, qué raro. Entonces tenemos que... ¿alguien tiene alguna otra duda o algo que comentar? Antes de comenzar a revisar. No. Ok, entonces comenzamos a revisar la actividad y a responder tu pregunta. Bien, actividad 1. Hay que realizar una presentación de diapositivas. Para esto, ustedes tienen que leer, aquí está la reseña de Mary Shelley, y aquí aparece el link, pero me comentabas que no puedes abrirlo, ¿verdad? Yo lo chequé y sí pude abrirlo. Aquí está el documento. Y tienen que irse hasta el volumen 5, que está como... No, el capítulo 5 o volumen 5, ya no me acuerdo. Al capítulo 4 y 5 del volumen 1. Creo que estaba por aquí. Aquí está, capítulo 4. Estamos en el volumen 1, tienen que irse aquí. Leer del capítulo 4 y el capítulo 5, son solo 2 capítulos. ¿Sí? Si sigues sin poder abrirlo, me avisas para que te mande, si no, el archivo a tu correo, ¿sí? Para que lo puedas descargar. Entonces van a leer de Frankenstein, de Mary Shelley, y van a leer La debutante. Aquí está el link también. Y aquí está el cuento de La debutante. ¿Sí? Ella es Mary Shelley. Digo, ella es Leonora Carrington, perdón. Es la autora. Van a leer el cuentito, está bastante pequeño. A mí me gusta mucho y después van a hacer estas diapositivas. Aquí aparece, anota en una hoja tus primeras impresiones. ¿Qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en ti esta historia? Porque te vas a necesitar estas notas para después. Estas, por favor, sí háganlas. Sí tengan estas notas a la mano. ¿Por qué? Porque si ustedes van a necesitarlas, porque en la primera diapositiva después de la portada, no, perdón, después del contexto, tienen que poner, no, perdón, no, sí, era después de la portada. Dice primera impresión, Frankenstein o el Prometeo moderno. Aquí tienen que escribir qué les generó en la primera lectura. No se olviden entonces de que cuando lo lean por primera vez, hagan estas anotaciones. ¿Qué emociones, qué pensamientos, qué les provocó la lectura? ¿Sale? Porque aquí van a tener que escribirlo. Tanto para Frankenstein como para la debutante. ¿Sí? Tienen que hacer lo mismo, porque van a poner lo mismo. Entonces, las primeras 5 diapositivas son sobre Frankenstein, que hay que hacer las primeras impresiones en esta parte. En la tercera diapositiva tienen que poner Mary Shelley y su contexto. Aquí me tienen que investigar el contexto como lo hicieron en la actividad número 1. ¿Se acuerdan? Se trata de buscar año de publicación, fecha de la que lo escribieron. Hay una anécdota muy popular de cómo se escribió esta obra. Les recomiendo que la busquen, si la encuentran muy bien, porque les va a ayudar a tener también un poquito de idea de qué pasaba alrededor de Mary Shelley cuando decidió escribir esta novela. Eh, Tienen que buscar el contexto de la obra, contexto de la autora y el contexto en general de lo que sucedía en esa época en los países de donde ella era. Les adelanto
que ella estaba de viaje cuando escribió Frankenstein. Me parece que estaba en Suiza o Suecia. No sé, uno de esos dos países. Fueron a visitar con su esposo, fueron a visitar a un sujeto, a un conde creo, y ahí quedaron atrapados por una tormenta. Entonces ella terminó escribiendo el Frankenstein durante esa tormenta. Entonces no la escribió en Inglaterra, de donde ella es originaria, la escribió en otro lado. Pero en general en Europa estaban sucediendo las mismas cosas dentro del contexto. Entonces por eso tienen que investigar el contexto para que tengan una idea también de las símbolos y las señas que decidió poner Mary Shelley o que decidió usar Mary Shelley en su libro de Frankenstein, ¿sí? Pueden usar Google, claro que sí. Aquí ya no les voy a pedir, aquí ya no les voy a permitir que tengan fuentes como Tareas del Vago, Rincón del Vago, Tareas Fácil, Brainly. Esas fuentes ya no son válidas aquí. A partir de esta tarea en adelante, tenemos que usar fuentes confiables. Vi que algunos de ustedes tienen la duda de cuáles son unas fuentes confiables. Ahorita al final de la sesión les voy a dar herramientas para que sepan encontrar fuentes confiables en las cuales investigar y citar. ¿Sale? Entonces, bueno, investigan su contexto, como lo hicieron con la actividad 1 sobre Sor Juana, sobre Rubén Darío y sobre cualquiera. Y después dice aquí, Frankenstein, una obra perteneciente al, y tienes que poner ahí el movimiento literario al que pertenecen. Esto es algo que muchos se confunden. Movimiento literario y género literario son dos cosas distintas, ¿sí? No son lo mismo. Hay corriente literaria, hay movimiento literario y hay género literario, ¿sí? Aquí tenemos que buscar el movimiento literario. Igual se puede buscar por internet, porque ninguna de las fuentes que están aquí dentro de la página, dentro de la plataforma, les va a dar esa información. Búsquenlo en internet, pero citen y pongan la referencia de dónde van a sacar esa información, ¿sale? Ahorita que les dé el tip para encontrar fuentes confiables, ahí van a poder aprovechar para buscar estas cosas, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el movimiento literario? Luego, Frankenstein y el sentido de la vida. Esto es algo importante de revisar. No es que con Frankenstein vamos a descubrir el sentido de la vida o que Frankenstein nos va a enseñar el sentido de la vida. Al contrario, se trata. Yo estoy un poquito en desacuerdo con que le pongan aquí el sentido de la vida, sino la perspectiva de la vida o del mundo. Esa sería la forma en la que yo preferiría ponerlo desde las instrucciones. ¿Por qué? Porque buscar el sentido de la vida es una pregunta que se ha hecho la filosofía desde sus inicios. Y es algo, es una pregunta que se sigue haciendo actualmente y muchísimos pensadores han dado una respuesta a estas preguntas y todas las respuestas han sido distintas. No todas las respuestas tienen que ver una con la otra, no todas están de acuerdo. Entonces, no hay un acuerdo con el cual, o sea, imagínense, es tratar de responder cuál es el sentido de mi existencia, por qué estoy viviendo, por qué existo, cuál es el sentido de mi vida. Es muy difícil responder esa pregunta, sobre todo si nunca te has hecho este tipo de preguntas. Entonces, vamos a cambiar tantito la idea de sentido de la vida como la perspectiva de la vida. ¿Por qué? Vamos a acordarnos que nuestro módulo se llama Textos y Visiones del Mundo. ¿Por qué se llama así? Porque es normal, es extremadamente común, es una regla general que todos los autores, cuando escriben, dejan impreso en sus escritos una forma o parte de la forma en la que ellos perciben el mundo, cómo entienden el mundo, cómo ven el mundo, cómo entienden las cosas a su alrededor, ¿sí? Nosotros tenemos aquí cómplices. Benito Taibo no es una persona que haya vivido en pobrezas o en carencias, ¿no? En realidad es una persona que ha vivido
de cierta manera en lujos, ¿sí? No lujos así exagerados como el rey burgués, por ejemplo, ¿no? Que tenía esclavas y esclavos y un montonal de dinero y mayordomos y cosas así, pero tampoco ha vivido propiamente como la necesidad de tener que estar al pendiente de mi vida, del cómo lo voy a hacer para conseguir dinero para vivir y todo esto. O sea, ha tenido sus turbulencias como todos en nuestras vidas, pero sí ha tenido un poquito de facilidad económica un poquito más arriba del común, ¿sí? Eh, y se nota que también durante toda su vida ha estado rodeado, perdón, de gente intelectual. El Fondo de Cultura Económica es una de las editoriales principales de impresión de libros, tanto de estudio como de divulgación de la lectura, más importantes aquí en México. Y quien está a cargo actualmente es Paco Ignacio Taibo. Eh, Paco Ignacio Taibo es el hermano mayor de Benito Taibo. Entonces, Benito Taibo siempre ha estado rodeado de gente que lee y se nota cuando escribe. No me acuerdo si ya lo leímos, pero hay una parte en donde Joaquín habla sobre los eufemismos. Ah, sí, ya lo leímos. Eh, este fragmento, por ejemplo, dice, yo prefiero sin duda decirle, bueno, los eufemismos son palabras que se usan para describir cosas que socialmente están mal vistas, ¿no? Entonces, por eso dicen, no, pues es que no se dice pobre, es económicamente débil, ¿no? O no es un ciego, es débil visual, no es gordo, es robusto, ¿no? O en vez de decir relaciones sexuales, es hacer el amor o ir a la cama juntos, ¿no? Ese tipo de expresiones. Pero este fragmento, por ejemplo, dice, por eso yo prefiero, sin duda, decirle viejos a los viejos y no adultos mayores, llamar invasiones a las intervenciones, pobres a los económicamente débiles y mojigata a mi maestra de civismo. Esta parte, llamar invasiones a las intervenciones, es un juicio político que requiere un nivel de criterio lo suficientemente y de estudio lo suficientemente alto para poder analizar las circunstancias en las que un país interviene en las circunstancias internas de otro país. Estados Unidos, por ejemplo, muy frecuentemente hace lo conocido como ayudas humanitarias, que es ir a otro país que está considerado tercermundista. También esto de primermundista y tercermundista tiene otros orígenes, pero actualmente se utiliza como para describir un país en desarrollo o un país pobre en comparación con los países ricos o desarrollados, que son como las potencias mundiales, que son los llamados primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, las ayudas humanitarias, por lo general, Estados Unidos es llevar recursos a un país pobre, ¿no? Curiosamente, estas ayudas humanitarias suceden en países que son ricos en recursos naturales y ricos en otros recursos que son fácilmente comerciables, como el petróleo, por ejemplo, y estos países no tienen los medios para poder extraer petróleo o comercializar sus recursos naturales. Entonces, Estados Unidos hace una ayuda humanitaria, pero también al mismo tiempo instala fábricas e instala eh, material de manera que ellos se aprovechan de esos recursos que el mismo país por sí mismo no puede tener, le da una pequeña comisión, pero la mayor parte de las ganancias que se va directamente para Estados Unidos y ellos termina extremadamente enriquecido. Entonces, esto es una circunstancia de invasión. Esto sí ya se puede considerar una invasión. Por eso dice aquí Joaquín, no, sí, Joaquín, que prefiere llamar a las intervenciones invasiones, pero el problema es que Joaquín es un niño de secundaria, es decir, tiene cuando mucho 15 años. No le gusta leer. Por lo que sabemos, su papá trabaja en una oficina, no sabemos en qué trabaja su mamá. Entonces, en ningún momento tampoco platica que sus papás hablen de política cuando están comiendo o que sean estudiados o versados en ciencias políticas o en filosofía política o en
en antropología política, o sea, no están en ningún momento hablan, o sociología política, por ejemplo, o sea, en ningún momento hablan de que estas personas dominen el tema de la política. Y de repente nos muestra que Joaquín a sus 15 años ya está criticando los movimientos que algunos países primermundistas suelen tener con países pobres, poniéndoles de nombre intervenciones, cuando en realidad son invasiones. Entonces, esto es un juicio que no cuadra con la edad de nuestro protagonista, que no cuadra tampoco con la mentalidad de las características de nuestro protagonista. Esto es algo que es propio del autor, que es propio de Benito Taibo, que lo está plasmando accidentalmente a la hora de escribir su libro, porque no se da cuenta que este juicio va más allá del razonamiento de un niño. Tampoco dice en ningún momento, por ejemplo, que sus maestros le dijeron eso, o que eso es algo que uno de sus maestros compartió en alguna clase. Entonces, pareciera que es algo que razonó él mismo. Entonces, es un razonamiento que no cuadra, ¿no?, con la mentalidad. Y por eso les digo, las perspectivas del mundo, de cómo se ve el mundo, de cómo se entienden las cosas, eh, no, siempre quedan plasmadas en los libros, porque el autor no puede dejar de ser él, ¿no? O sea, no puedo dejar de ser yo al momento de escribir. Entonces voy a dejar plasmados muchas veces, por ejemplo, si nosotros decimos mucho a veces cuando escribimos, también escribimos muletillas, ¿no? Entonces, muchas de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de la forma en la que nosotros entendemos y vemos el mundo, se plasma en los textos cuando nosotros decidimos escribir un texto literario. Por eso les digo que aquí, más que sentido de la vida, es la perspectiva de cómo ven la vida el personaje, ¿no? Porque dice aquí, con base en lo que leíste en el capítulo 4 y 5, después va a hacer lo mismo con la debutante, con base en lo que leíste en el capítulo 4 y 5, tienes que reflexionar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Entonces, les repito, más que el sentido de la vida, traten de responder a la pregunta, ¿cómo veía la vida Víctor Frankenstein? ¿Cuál era su perspectiva de la vida para Víctor Frankenstein? ¿Sí? Es decir, la vida valía mucho y por eso decide crear un monstruo, o la vida no valía tanto y entonces por eso podía experimentar con ella, o tal vez podríamos decir, bueno, quizás valía más su deseo por el conocimiento y por la investigación porque es un científico, que entonces la vida queda como algo secundario y entonces por eso le va y le viene, o sea, no le importa si hace experimentos y los experimentos no tienen repercusiones negativas contra la vida o tienen repercusiones positivas porque pues no le importa, ¿no? O sea, lo que quiere hacer es investigación científica. Entonces ya eso es lo que ustedes me dirán después de haber leído estos 4 o 5 capítulos. Les piden que lean la reseña porque la reseña les habla de un poquito más del libro y no solamente del primer volumen, sino del libro completo. Entonces así tienes una idea general de cómo continúa la historia, ¿sale? Y ahora, van a hacer lo mismo con la debutante de Leonora Carrington. Sus primeras impresiones, el contexto de Leonora Carrington, tiene una historia muy compleja, no complicada, compleja. Es increíblemente interesante y es una de las mujeres que ha vivido con mayor libertad en la historia si consideramos que las mujeres han sufrido de opresión y de discriminación en muchísimos aspectos de la vida a lo largo de toda la historia. Esta señora es de la que ha vivido con muchísima libertad. De verdad es una historia muy interesante la de su vida. Y de hecho se nacionalizó mexicana. Vivió en el siglo pasado, murió hace poquito. Entonces también es un dato interesante que es una autora que no nació aquí, pero que decidió nacionalizarse mexicana. Entonces, para que cuando chequen un poco de su investigación, de su historia, de su contexto, vayan viendo, se vayan informando un poquito del chisme de la vida de Leonora, porque la neta está bueno el chisme. Igual van a buscar el movimiento literario. Acuérdense que es distinto movimiento a género a corriente, ¿sí? Son 3 cosas distintas. Entonces busquen movimiento, que sea mucha énfasis en movimiento, ¿sale? Movimiento literario. Lo mismo. ¿Qué dice aquí? Que tengo gente en sala de espera.
Ok, ya. Vale. Entonces tenemos el movimiento literario y el sentido de la vida. Acuérdense, más que sentido de la vida es la perspectiva, cómo veía la vida, ¿sí? ¿Qué perspectiva de la autora está plasmando en su obra de manera, tal vez sin querer, ¿no? A veces algunos autores lo hacen a propósito, otros lo hacen sin querer. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo ve la vida, ¿sí? Si la vida es importante, no es importante, o qué es lo más importante en la vida para la autora, por ejemplo. Lo mismo va a ser aquí. ¿Qué es lo más importante para la personaje principal de la historia en la vida? Y también para Víctor Frankenstein lo mismo. ¿Qué es lo más importante? Esa puede ser la pregunta que les puede ayudar a responder esto. ¿Qué es lo más importante en la vida para Víctor Frankenstein y para la debutante? ¿Sale? Ficción y los mundos posibles. Vamos para allá. Denme chance, terminamos esta parte y ahorita nos vamos para allá. Y por último, fuentes de consulta. Tienen que agregarme una o varias diapositivas dependiendo cuántas fuentes hayan consultado, y si les caben todas en una diapositiva, es que me tienen que agregar las fuentes de consulta, ¿sí? Un momentito, Glenda, ahorita te doy la palabra. Tienen que agregar fuentes de consulta y esta vez tienen que citar propiamente como se debe. Aquí está el manual de citas y referencias. Si le pican, sale aquí, ¿sale? Acuérdense que me parece que en la sesión 1 hablamos sobre las citas y si no fue en la sesión 2. Pero bueno, de todas maneras ahí está el video. Pueden ir a revisar el video. Si siguen teniendo dudas sobre las citas, ahorita las resolvemos al final. Pero tienen que agregarme, por favor, las referencias al final de las diapositivas, en una sola diapositiva hasta el final. Y si es que necesitan citar, tienen que ponerme la cita dependiendo en qué diapositiva esté, ¿sale? Entonces, bueno, antes de pasar a esto de la ficción y los mundos posibles, Glenda, ¿querías decir algo? Vi que bajaste la mano, pero la tenías arriba hace un momento. Disculpe, también lo de las fotografías que ponemos, también tenemos que poner las fuentes de consulta de dónde retomamos las fotos. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí sería bueno que lo hagan porque es darle crédito a quien hizo la imagen o a quien tomó la foto, ¿sí? Eh, entonces procuren, por ejemplo, si van a buscar una foto, vamos a poner aquí el ejemplo, ¿no? De Frankenstein. Nos buscamos una imagen, tú dices, quiero esta, ¿no? Entonces no me vas a copiar el link de Google, te vas a meter a la imagen, a la página de donde está la imagen, y en esta página, entonces vas a sacar el link. Por ejemplo, esta es la portada de un libro electrónico. Si no puedes conseguir esta imagen o prefieres buscarte otra que no sea una portada de un libro, por ejemplo, te vas aquí. Abres la imagen para que te mande al vínculo de donde está la imagen y así. Me vas a copiar este link, ¿sale? No me copies el de Google. Necesito el link original de la imagen, ¿sale? Igual luego hasta puedes hacer esto. De abrir vínculo, abrir imagen en una pestaña nueva y me copias este, por ejemplo. ¿Sale? ¿Respondí tu duda, Glenda? Sí, gracias, asesor. Ok. Meili, veo que tienes la mano arriba. Puedes hablar si quieres. Para un pequeño tip para mis compañeros es que, por ejemplo, si se meten a Google Académico y buscan sobre lo que tenemos que buscar, ya hay muchos artículos que hasta abajo, si leen bien, ya tienen citar cosa así, ya traen el resumido, el que nos está pidiendo el manual, ya lo traen como se debe de poner en la fuente de consulta, nada más, chéquenle bien. Gracias, Meili. Efectivamente es un excelente consejo. Ahora déjenme ver dónde está lo de los posibles. Es este. Justo el primerito.
Bueno, ahora, en la literatura siempre se va a escribir sobre distintos temas y estos temas tienen una referencia directa con la realidad. No siempre tenemos un libro que sea fiel a la realidad. Este que estamos leyendo aquí en conjunto es fiel a la realidad porque nos está hablando de las características de un mundo tal cual como el que nosotros vivimos. Incluso este chiquillo vive en la Ciudad de México. Entonces está todavía ambientado en un contexto más familiar a nosotros porque es mexicano. O sea, está hablando de un México que nosotros conocemos. Tiene expresiones que nosotros conocemos, tiene lugares a los que nosotros podríamos visitar, habla de circunstancias que nosotros podríamos vivir. ¿Sí? Entonces está muchísimo más cercano a nuestro contexto que, por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley, porque está, a pesar de que es en otra época, o sea, este fue publicado en el 2011, si recuerdo bien. Fue publicado, no, fue en el 2015. Este fue publicado en el 2015. Han pasado 7 años desde que se publicó. Han pasado muchísimas cosas en esos 7 años, pero aún así es un contexto, o sea, nosotros estábamos vivos en el 2015. Si hay alguna referencia única del 2015, la vamos a entender porque nosotros vivimos ese contexto, ¿sale? Mary Shelley, por ejemplo, vivió muchísimo tiempo atrás. Nosotros no vamos a poder entender del todo sus referencias a menos que investiguemos el contexto. Por eso por eso es importante que investigue su contexto. Pero bueno, también nos habla de un mundo muy similar al nuestro, aunque no es la época en la que vivimos, sigue siendo un mundo similar al nuestro. Pero por muy similar al mundo, a nuestro mundo que sea, esto es ficción. Las obras literarias todas son ficticias. ¿Qué significa que sea ficticio? ¿Qué significa ficción? Ficción viene de la palabra fingere, ¿sí? Que es latín y significa, o en el latín se usaba para decir figurarse o imaginar, ¿sí? Entonces, algo ficticio es algo imaginario, es algo que te imaginas. Eh, También había otra palabra que era fictus, que hacía referencia a lo que era inventado, algo que era fingido, algo que era falso, ¿sí? Entonces, la ficción es algo falso, inventado, imaginario, ¿sí? Aunque estemos tomando como base para crear esta invención o esta imaginación algo real, como puede ser la Ciudad de México, lo que está escrito aquí es falso, es ficticio, no sucedió. ¿Sí? Pueden suceder cosas similares en la realidad, claro, pero no está sucediendo. Lo mismo pasa con Mary Shelley, por ejemplo, lo mismo va a pasar con La Debutante. Son dos obras que nos hablan de un mundo exactamente igual al nuestro, en donde suceden cosas ficticias, no reales. ¿Sale? Ahora, todos los autores crean un mundo cuando escriben, ¿sí? Y una vez que escriben y crean este mundo tiene sus reglas, tiene una coherencia, tiene una lógica. Por ejemplo, ¿ustedes son fans de Harry Potter? ¿O conocen al menos Harry Potter? Sí, somos fans. Bueno, yo sí. Que bueno, ya Jaira. Entonces, bueno, tenemos un mundo de magia con Harry Potter, ¿no? Pero incluso la magia tiene limitantes. No puedes hacer cualquier cosa con la magia, ¿no? Y la misma magia tiene restricciones entre ellos. Por ejemplo, con la magia te puedes aparecer de un lugar a otro. Entonces, si estoy yo aquí y de repente me quiero ir a China, pues me aparezco en China. Pero no puedes aparecerte en el castillo de Hogwarts, por ejemplo, porque está la restricción de que nadie se puede aparecer en el castillo, excepto el director, que es el que tiene, pues, el que controla estas restricciones, ¿no? Hay otras cosas que no puedes hacer con la magia, no puedes revivir a los muertos con la magia, no puedes enamorar a las personas con la magia. Tenían sus pociones de amor, pero pues era como una cuestión, más que nada de ilusión que realmente un amor que generar amor real, ¿no? O sea, hay muchas limitantes que se pueden hacer con la magia y la misma J.K. Rowling fue escribiendo dentro de la coherencia de su mundo estas restricciones. Por ejemplo, el por qué no usaban teléfonos celulares dentro de Hogwarts es porque la magia interfería con las cosas electrónicas. Entonces, las cosas como estas no funcionaban dentro del mundo de la magia porque había mucha magia, ¿no? Entonces, esa es como la explicación. Pero esta es la forma en la que J.K. Rowling construyó su mundo
y le dio una coherencia, le dio reglas y le dio una estructura específica, ¿sí? Entonces, todos los mundos tienen una estructura específica, ¿sale? Vamos a ver entonces, hay distintos tipos de mundos ficticios que los autores crean al momento de escribir. Aquí les voy a poner unos cuantos y de estos cuantos tienen que sacar entonces la respuesta a la diapositiva de los mundos posibles, ¿sale? Dice, el mundo realista o cotidiano es un mundo que se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un mundo realista es un mundo ficticio, pero que se está apegando a la realidad de una persona, como aquí, ¿sí? Dime, Yajaira, creo que encendiste tu micrófono. ¿Querías decir algo? Ah, no, fue por error. Aquí estoy. Ok, bueno. Este es un mundo realista cotidiano. Nos está contando el día a día de cómo vive una persona normal en un mundo similar al nuestro. Aquí estamos viendo la aventura de Joaquín, que tiene hepatitis y cómo gracias a su enfermedad, que tiene que estar postrado en cama, pues se está aventurando en el mundo de los libros. Pero es una aventura cotidiana en un mundo realista, ¿sale? El mundo maravilloso. Dice su definición, se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios en nuestra realidad que no pueden ser posibles. El mundo de Harry Potter es un mundo maravilloso. Se están presentando seres y acontecimientos mágicos y extraordinarios. Hay cosas similares a nuestro mundo. Hacen referencias a la ciudad de Londres, hacen referencias a Estados Unidos, por ejemplo, con la nueva saga de películas de los animales extraordinarios. Hacen referencia a países reales. En la cuarta película, por ejemplo, los visita la escuela de París y la escuela de los húngaros. Los visitan a Hogwarts para su torneo de los Tres Magos. Entonces, hacen referencias a cosas de la vida real, pero los acontecimientos que suceden son mágicos y extraordinarios. Hay centauros, hay pixies, hay duendes, hay unicornios, hay magia, hay escobas voladoras, hay un sinfín de cosas que no suceden en nuestro mundo y que es imposible que sucedieran porque son mágicas, ¿sale? Entonces, esto es un mundo maravilloso. Este es uno de los múltiples ejemplos. Harry Potter es uno de los múltiples mundos maravillosos que existen. Luego tenemos el mundo onírico. Onírico hace referencia a los sueños, es una palabra griega. Entonces, el mundo onírico, dice, está relacionado a los sueños, se presentan situaciones confusas. En las lecturas ficticias del mundo onírico, se confunde la realidad con el sueño. A veces es difícil de distinguir. Ya les hago un adelanto. Uno de los dos textos que van a leer es onírico. Ya ustedes verán cuál de los dos es. Y verán entonces a qué me refiero con esto de que se distingue un poco la realidad no se distingue un poco de la realidad de lo del sueño. Si ustedes recuerdan sus sueños, no siempre los sueños tienen sentido. A veces en los sueños pasan cosas que no pasarían en el mundo real y a veces no tienen una secuencia lógica estructurada que digas, ah, sí, tiene un porqué o es entendible, ¿no? Entonces, esa es la característica de un autor que escribe un mundo onírico, es que también te presenta un mundo en donde es difícil seguir la lógica o la consecución de los eventos, ¿sí? Luego tenemos el mundo mítico. Dice, se trata de los relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes. El mundo ficticio mítico, cuando hablamos de mitologías, por lo general pensamos en la mitología griega, ¿no? Justo la mitología griega nos explica con sus distintas historias el origen del universo y nos hablan algunas cosas como los semidioses y algunos héroes griegos, pero hay más mundos míticos, ¿sí? Ese es el griego. Los romanos es muy similar al de los griegos porque pues, terminaron adoptando casi toda la misma historia. Pero también están los nórdicos, también está el mundo azteca, el mundo maya, que también tenían sus diferencias. Está también los celtas, están también los indios, estaban los hebreos, estaban los egipcios, estaban los japoneses, estaban los chinos, todos tienen mitologías y las mitologías buscan
explicar el origen del universo, el origen de las cosas y cómo funciona el mundo, por qué llueve, por qué truena, por qué tiembla, por qué hace calor, por qué de repente hace frío, por qué las plantas crecen del suelo, por qué de repente hay tornados y hay huracanes y hay olas muy grandes que azotan la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces los mundos míticos siempre van a partir de ideas de dioses, de héroes o semidioses y buscan explicar estos orígenes del universo y del mundo, ¿sale? Después tenemos el utópico. Lo utópico hace referencia a lugares ideales o perfectos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de la Atlántida o de Atlantis? Sí, Sí. Bueno, Atlantis es una utopía. Atlantis sale en uno de los diálogos de Platón, un filósofo griego, en donde trata de explicar cómo funcionaría la ciudad perfecta y entonces te describe Atlantis. Dentro de su relato, habla que Atlantis cometió algunos errores, algunos pecados y entonces terminaron hundiéndose en el mar y por eso ya no podemos conocer a Atlantis, ¿no? Pero originalmente su objetivo era precisamente ejemplificar una ciudad perfecta. Entonces, la utopía siempre va a estar dirigido hacia un ideal de perfección. Los mundos ficticios utópicos presentan realidades en donde el mundo es perfecto o ideal, ¿sí? Eh, Aquí no te lo menciona, pero te lo menciono yo como dato curioso. Está la utopía y está la distopía. La utopía es hacia la perfección, hacia lo bueno y hacia lo ideal. La distopía es todo lo contrario, cuando todo sale mal, ¿sí? Las distopías, por ejemplo, uno de los autores más conocidos porque casi todas sus obras tienen que ver con eso, con cómo el ser humano se llevó a la perdición, es Aldous Huxley. Él escribió Un Mundo Feliz, escribió Mono y Esencia, escribió La Muñeca Sangrienta, tiene algunos textos interesantes, pero estos dos cuentos que les conté al inicio de Un Mundo Feliz y Mono y Esencia son dos distopías en donde explica dos escenarios distintos en los que el hombre se fue a la ruina por su propia acción. En el ¿Cómo se llama? En Un Mundo Feliz, por ejemplo, presenta una sociedad utópica, pero en realidad esta sociedad crea a los seres humanos in vitro, y va controlando, poniéndole alcohol en la sangre y manipulando los procesos de gestación de los fetos para ver que salgan güeros, que salgan todos blanquitos, güeros, de ojo blanco, pero los que salen así son los que van a estar en la parte más alta de la sociedad. Después van a manipular otra vez genéticamente el proceso de gestación para que haya otros menos altos, menos güeros, menos guapos, y esos van a estar en un sector más bajo de la sociedad. Y así poco a poco hasta que los más feos y los más tontos y menos inteligentes van a estar eh, encerrados en las fábricas para trabajar. Entonces, se supone que así se alcanza la sociedad perfecta, con un método científico y frío y calculador en donde crean al humano perfecto para que sean los líderes y sean los artistas y sean los pensadores, y al humano menos perfecto para ser pensador, pero sí perfecto para trabajar cosas pesadas, por ejemplo. Entonces le limitan hasta la capacidad de pensar, los condicionan para que nunca tengan deseos de salir a la calle y entonces hay un pequeño grupo de humanos que sigue reproduciéndose de manera normal, apareándose como macho y hembra, como cualquier otro espécimen mamífero, y los tienen encerrados en zoológicos. Entonces, la historia está un poco turbia y medio interesante, pero precisamente la idea es que la utopía te lleva a la parte aspiracional perfecta, ideal, y la distopía al lado contrario, ¿sale? Yajaira, ¿quieres comentar algo? Levantaste la mano. sí. De hecho, de ese libro que usted menciona, no sé si se hubiesen tomado de referencia ese libro, pero hay una película. Bueno, yo recuerdo haberla visto en Netflix y los temas son muy similares, donde como cuidaban pues esta cuestión de la reproducción para que salieran los humanos perfectos. Pero sí, no sé si pudiera al final compartirnos
las referencias de estos libros porque a mí se me han interesado varios que ha mencionado y pues para posteriormente buscarlos. Sí, claro que sí. Se los pongo en el foro de novedades de esta semana. Muchas Ahorita, gracias. ahorita se los escribo. Pero sí, de hecho, ha habido muchísimas películas que hacen referencia a este tipo de libros y a este tipo de temáticas. Matrix, por ejemplo, es una distopía. También es una película de ese estilo. Hay una saga de películas que se llama Blade Runner, que también es una distopía. Pero bueno, continuando. Ciencia ficción es el siguiente. Se relata sucesos con una proyección hacia el futuro, en el que los avances científicos y tecnológicos se hacen presentes. Aquí por lo general está más vinculado a la cuestión de un avance tecnológico o la resolución científica de hechos o problemáticas que tenemos. También este es otro muy, muy común. Matrix también es un mundo de ciencia ficción. Blade Runner también es de ciencia ficción. Star Wars es ciencia ficción. eh, Hay muchos mundos de ciencia ficción y no necesariamente se restringe a un solo mundo, ¿sí? Un autor puede generar un mundo de ciencia ficción realista, utópico, y también puede crear un mundo mítico, maravilloso, onírico, ¿no? Entonces, no siempre es un solo mundo, ¿sí? Este, y por último, el realismo. Este es distinto al primero que vimos de realista o cotidiano. ¿Por qué? Porque en este realismo yo le agregaría histórico, o de mayor precisión histórica, porque justo lo dice la definición, expresa características de una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. Benito Taibo tiene una novela histórica que se llama Polvo y está ambientada en México en el siglo pasado, en el 1900 y cacho, cuando fue la Guerra Cristera aquí en México. Relata la historia de tres personajes distintos. Uno es un periodista ateo que amenazan con matarlo, bueno, con cortarle los pulgares si no deja de escribir cosas en contra de Dios, y entonces sus jefes los mandan al norte del país en donde no existe guerra para salvarle la vida porque el sujeto no quiere dejar de escribir sus ideas. El otro es un artista, un pintor que se va a Italia a estudiar arte y allá descubre un antropólogo que está tratando de desarrollar una nueva ciencia que se llama antropología criminal, en donde él defiende que solamente por tus facciones físicas puede diferenciar a un criminal de alguien que no es criminal. O sea, básicamente, si te ves ñero, si te ves cholo, si te ves criminal, eres criminal, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba tratando de sustentar de manera científica y entonces este artista empieza a estudiar con este sujeto. Y la otra es un mago, un ilusionista que trabajaba en un circo, que estaban dando sus giras aquí en México, llegan a un pueblito a dar su espectáculo, pero el padrecito de ese pueblo le dice a la gente que esas cosas de magias e ilusiones son cosas del demonio y que, los que lo hacen han hecho un pacto con el diablo, y cuando empieza a hacer magia e ilusiones, el pueblo entra en pánico y se les va encima y matan a todo el mundo, a todos los del circo, y el único que sobrevive es él. Este, Porque pensaban que tenían un pacto con el diablo. Y entonces, estas tres historias suceden al mismo tiempo, se basan en hechos reales, porque sí hubo una persona que trató de fundamentar este estudio de la antropología criminal, sí sucedieron este tipo de ataques a los circos y a las personas que hacían magia por un fanatismo religioso que les decía que tenían pactos con el diablo, y sí sucedió una guerra cristera aquí en México. Entonces, todo lo que sucede en este mundo está basado en cosas reales, en hechos reales, en fechas reales. Lo que es ficticio es la historia particular de cada uno de los personajes, ¿sí? Entonces, las obras realistas, por ello yo les agregaría realismo histórico, están ambientadas en una época específica y todas las características de ese mundo coinciden con las características de esa época para otorgarle realismo y credibilidad. Entonces, estas van a escoger de estos mundos cuál de estos mundos pertenece Frankenstein y la debutante para esa diapositiva que nos quedaba al aire, que es esta de la de los mundos posibles.
Esta, ficción y los mundos posibles. Me van a poner a cuál de esas dos pertenece, cuál mundo posible pertenece cada una de las dos obras. Y esa sería la primera actividad. ¿Tienen alguna duda? No. No. Ok, todo quedó claro. Entonces, esta sería la primera actividad. El viernes vamos a revisar la actividad 4. Entonces, de momento, si no tienen ninguna duda, les recomiendo que revisen de sus recursos. Este de literatura y ficción ya lo revisamos aquí, pero les recomiendo que revisen los demás. Vamos a revisar también otros en la siguiente sesión, pero váyanse adelantando desde ahorita a echarle una ojeada, porque les van a ayudar, por ejemplo, para saber más del sentido de la vida. Otra vez les repito, no necesariamente tiene que ser el sentido de la vida. Este video está muy interesante, pero vean mejor esta entrevista de Tomás Segovia. En este fragmento, porque tiene una reflexión bastante interesante, bastante bonita sobre la literatura y el sentido de la vida, pero acuérdense que en el sentido de la vida tienen que responder, o es más factible responder, qué era lo más importante en la vida para el personaje de Víctor Frankenstein y para el personaje principal de La Debutante, ¿sale? Les recomiendo que se vean estos en sus ratitos libres porque están interesantes estos videos. Y revisen este de literatura y sociedad, porque aquí es en donde les hablaba sobre el contexto, ¿sale? Cómo se relaciona, cómo es que nosotros metemos o plasmamos, cómo los autores plasman circunstancias de su contexto, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, al momento de escribir sus obras. Meili, ¿tienes la mano levantada? Sí. En el primer video del recurso, ¿por qué la computadora dice que la respuesta es 42? Ah, ya lo viste. Ya, eso siempre lo hago. Ok. Veo los recursos durante toda la semana, pero me quedé con cara de ¿qué? Sí. ¿Qué? Ok. Te recomiendo que leas el libro. Y después de leer el libro, o al menos revise si quieres. Hay videos en YouTube que ya los explican, ¿no? Ahorita no me daría tiempo de darte la explicación de qué onda y cuál es todo esto, ¿no? Pero hay muchos videos en YouTube que ya lo explican. Te recomiendo que los busques. Porque es interesante. Si no puedes leer el libro, búscate alguno de estos videos si quieres para rápido. ¿Algo más? No, nada más. Nada más. Ok. Sí, pero está interesante tu pregunta. Yajaira, vi que levantaste un rato la mano. ¿Querías hablar? Sí, bueno, no sé, yo a lo mejor medité en el que cuando dijo 42, fue como una respuesta muy ambigua y yo reflexioné que a lo mejor también ese es el sentido de la vida. O sea, para cada persona es diferente. Por eso dan de respuesta como 42, como algo muy, muy ambiguo, ¿no? Muy generalizado. No sé, yo me imaginé que por eso respondieron eso, 42. Mira, qué interesante. Gracias por compartirnos tu reflexión. Una respuesta válida completamente. Y es una reflexión bastante interesante. Gracias. Bueno, les comentaba que estos libros que me preguntaban por los que estuve más o menos hablando en los mundos de ficción, se los voy a dejar aquí en el foro aprendiendo de esta semana. ¿Sale? Y bueno, ya vamos a terminar esta sesión porque ya nos pasamos por 24 minutos. Antes de cerrarla, qué bueno que me acordé. Les decía sobre las fuentes, de dónde conseguir fuentes fiables. Bailey ya les dio una de las múltiples formas de conseguir fuentes fiables, que es el Google Académico. Aquí,
el Google Académico o Google Scholar, ¿sí? Y ahí aparece Google Académico. Ustedes pueden poner aquí, no sé, quieren saber sobre la historia de Mary Shelley para buscar el contexto, por ejemplo, historia Shelley. Y aquí les van a aparecer todos los que están escritos, todo lo escrito aquí son artículos escritos por personas que han estudiado estos temas. Y entonces te ofrecen estos artículos. Aquí mismo te aparece citar y te aparece la referencia, ¿sale? Están tres tipos de referencia. El que más se acopla con la forma del manual que les dan para citar es el ISO 690. Esta es la forma más similar al manual de citación de la SEP, pero yo no me voy a poner quisquilloso. Si quieren usar APA, si quieren usar si quieren usar no hay ningún problema, mientras usen el mismo en todas. No es como que, en esta voy a usar APA y en la siguiente les pongo esta y en la siguiente le pongo acá y en la siguiente me voy en una de estas, ¿no? O sea, no. Usen APA para todos, usen ISO para todos, usen MLA para todos, el que ustedes quieran, pero el mismo, que sea consecuente. Y aquí van a encontrar, algunos no van a poder verlos, por ejemplo, que dice el libro. A veces es un libro que hay que comprar para poder ver. Otras necesitas suscribirte a las páginas en donde están publicadas, pero en su mayoría son PDFs o artículos disponibles para la lectura del público en general. Por ejemplo, mira, aquí ya me está pidiendo cookies. Y mira, cuesta 4.13 euros poder leer este libro digital sobre Mary Shelley. Pero mira, este es un PDF y este está gratis de revisar. Y entonces aquí puedes ver qué onda con Mary Shelley. Y entonces aquí puedes escribir cosas muy específicas como el contexto sociocultural de España en el siglo XV. Y entonces te van a salir un montonal de artículos de gente que investigó y que ya revisó y que escribió sobre el contexto cultural de España en el siglo XV. Entonces, si quieren saber el contexto de Mary Shelley o el contexto de la obra de Frankenstein, puedes poner aquí mismo contexto de la obra de Frankenstein y ver todo lo que te sale. Esta es una. Otra. Esta es muy peleada, pero yo no la veo con tanto problema y ahorita les voy a decir por qué. Wikipedia. Wikipedia no es una mala referencia. Wikipedia es una buena referencia, pero no puede ser la única. ¿Por qué? La parte wiki hace referencia a una comunidad digital, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Vamos a darle clic a esta invasión rusa de Ucrania. Aquí tenemos un artículo que nos explica el evento bélico que se está suscitando en Ucrania en estos momentos por la invasión rusa, ¿no? Nos dice un poquito de todo, aquí ya nos aparecen fechas, ya nos aparece el lugar. ¿Cuál es el problema con esto? Como es una wiki, si se ven, si se dan cuenta que dice terminología y junto dice editar. Si yo le pongo en editar y le pongo a empezar a editar, aquí está la información. Vean cómo está aquí escrito guerra de Rusia contra Ucrania o guerra ruso-Ucrania de manera más general para referirse a todo y ahí está toda la información. Si yo quisiera, puedo cambiar aquí, en vez de decir los términos guerra de Rusia contra Ucrania, se usan para referir todo el conflicto entre países desde el 2014. Yo puedo poner los términos de guerra de Rusia contra Ucrania se refieren a cuando un ruso le dio un pastelazo a un ucraniano y el ucraniano le aventó una manzana a la cabeza. Y desde entonces hay un conflicto bélico. Y eso se puede publicar y un montonal de gente va a creer que eso es real. Entonces, con esa facilidad se pueden cambiar la información en Wikipedia. ¿Es confiable? Claro que es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque si se dan cuenta hasta acá atrás,
hasta el fondo están todas las referencias, ¿sí? Todas las fuentes de consulta y referencias en las cuales se basa este artículo. Por esto es una buena fuente, porque aquí puedes encontrar referencias que sean reales, buenas y sólidas para tus investigaciones. Si de repente quieres buscar contexto de Mary Shelley o Frankenstein y te vas hasta el final de Wikipedia y te abres alguno de los links que están por ahí, te va a mandar a un libro, a un artículo o a algún estudio que se hizo sobre Mary Shelley, sobre Frankenstein. Si lo vas a hacer con Leonora Carrington, la debutante, lo mismo. Si lo vas a hacer con cualquier cosa que vayas a hacer de aquí en el futuro, lo mismo. Aquí vas a encontrar fuentes fiables, ¿sale? Entonces, de momento les ofrezco estas dos opciones. Meili, ¿quieres comentar algo? ¿Tienes la mano levantada? Sí, otro tip es que, por ejemplo, todo lo de fuentes confiables lo vimos en el módulo anterior. Lo que yo hago es descargar todos los recursos y subirlos a la nube. Si tengo alguna duda, por ejemplo, de las fuentes confiables, ya tengo todos los recursos del módulo anterior en donde me explicaba qué características tenía que llevar una fuente confiable. Muy bien, gracias Meili por compartirnos. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Si tienen todavía acceso a los recursos de ese módulo, adelante. Si no, acuérdense que el foro Aprendiendo de cada semana está abierto para que ustedes puedan preguntar, compartir o comentar entre ustedes. Entonces, si por ahí, Meili, quieres hacerle el favor a tus compañeros de publicar el link compartido de tus recursos de la semana pasada, del módulo anterior, perdón, sobre las fuentes fiables o fuentes sólidas para sus investigaciones, puedes ponerlo ahí y entonces ya tus compañeros podrán también tener acceso en caso de que no hayan tenido esta idea que tuviste de ir guardando en una nube los recursos, que por cierto, muy buena idea. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Hay algo más que quieran agregar? No, ninguna. Entonces, voy a detener la grabación.